Muchas gracias, otro sueño que se cumple. Estoy en la plaza principal de México, acá está la catedral, por allá está el Zócalo, y ahora con Fidel Carlos Flores vamos a hacer un recorrido, pero bueno, aquí estoy con una maleta llena de ilusiones y sentimientos para conocer en vivo lo que está ocurriendo en estos momentos en el corazón de México, que tiene mucha historia, mucha relación con España, muchas cosas que nos va a contar Fidel justamente en esta caminata que vamos a hacer juntos. ¿Por dónde nos vamos, Fidel? Buenos días. Buenos días, aquí viendo las expresiones de la descendencia de los aztecas y los mexicas sería el término correcto. Obviamente las ofrendas que hacen, aparte... ¿Qué frutas podemos ver conocidas y otras que no conocemos en Europa o en la misma Bolivia de donde somos? Bueno, estás tú en el lugar donde el maíz fue domesticado. México, el maíz es fundamental en toda su visión, en su cosmovisión. Sin embargo, obviamente las frutas que se ofrecen es la naranja, las distintas ramas que puedes apreciar, el copal, para sus ceremonias religiosas, para lo que se llama las limpias. Hay los saumerios también. Algo así, sí. Eso es para las limpias. Así es, como las limpias, que son muy representativas en esta parte de Mesoamérica. Y han llegado de varios lugares, por lo visto, por las maletas. Claro. Han dormido aquí tal vez, porque sí, bueno... Sí, es probable que estas personas vengan a hacer alguna actividad cultural ahora sábado. Estamos, generalmente los sábados y domingos hay actividades culturales. Recordemos que hace pocos días esto estuvo lleno por la manifestación del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la mujer mexicana, la mujer latina acá? Yo estuve en Madrid justamente en esos días y, por ejemplo, las españolas en las movilizaciones hablaban mucho de los triunfos de Argentina, de Colombia en cuanto a los derechos de las mujeres, pero ¿cómo fue aquí? Y que además aprovechamos para que me cuentes cuáles son las principales reivindicaciones de la mujer. Yo he conocido en Italia a un periodista italiano que publicó un libro con el título El país que mata a las mujeres, y bueno, es un título que choquea, pero de algún modo es verdad. ¿Qué está pasando con las mujeres, querido Fidel? Hay que entender el contexto de lo que es México a lo largo del siglo XX y sobre todo ya entrado el siglo XXI, estas primeras 2 décadas, y entender la evolución de lo que ha sido la participación de la mujer. Porque si das una opinión así, con un título así, que obviamente está diseñado para vender e impactar, pues tiene muchos matices, ¿no? Evidentemente México siempre ha sido, como toda América Latina, un país machista, pero eso, pues obviamente la mujer ha estado siempre marginal, hasta que ya de cara al siglo XXI ha sido muy importante la participación, y paulatinamente se fueron generando espacios de participación. En este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más mujeres tiene en su gabinete. Entonces, además, la presencia en las gubernaturas del país son muy relevantes y bueno, eso te da una idea, ¿no? Ahora, pero las cifras de la calle son preocupantes, claro, todavía, ¿no? Los feminicidios, ¿no? Que luego están, pues sí, son preocupantes, eso no se puede negar, ¿no? Juárez, por ejemplo, Ciudad Juárez. Es gravísimo la situación, pero sin embargo, no solamente las mujeres, sino en términos generales las muertes, la violencia también en contra de los periodistas está asociada en muchos casos en zonas de riesgo, de conflicto, pero donde el narcotráfico tiene una presencia importante. Recordemos que la frontera con Estados Unidos, que es el principal consumidor de droga en el mundo, es la frontera de México, Estados Unidos, son 3.200 kilómetros en línea recta. Es como ir de Lima hasta Buenos Aires. Ese es el tamaño de la frontera. Claro, hay que tener en cuenta que es una frontera que se cruza por aire, por tierra y por el subsuelo, porque los narcotraficantes han construido túneles enormes para meter la droga y de paso meter gente, el tráfico de personas, o sea, una mezcla de delitos hacia un país que realmente es consumidor. Si Estados Unidos no necesitara o no quisiera, México se dedicaría a otra cosa, ¿no? Algunos mexicanos, quiero decir. O sea que hay que analizar el delito
desde diferentes perspectivas. Claro, y eso es parte del programa del actual gobierno en el sentido de que esta violencia se debe atacar de raíz, es decir, elevando los niveles de vida en las bases, que creo que es lo más importante. O sea, la desigualdad en México durante muchísimos años y todavía continúa, es un lastre que pues va a tardar algunos años, décadas, a través de políticas públicas de nivelarse, ¿no? Una de las primeras medidas del gobierno actual fue elevar el salario, por ejemplo, lo que nunca antes habían hecho las anteriores gestiones en la proporción, me refiero yo en cuanto al porcentaje. Entonces, aparte, instauró una política de austeridad republicana, donde todos los primeros niveles del gobierno tuvieran que controlar el egreso que tenían antes, que era cuantioso, y empezando por el presidente, ¿no? Se bajó el salario a la mitad, todo el primer nivel también tuvo que hacerlo así, y todos esos ahorros sirvieron de alguna forma también para enfrentar a la pandemia, y el combate a la corrupción, al menos en el discurso presidencial, es muy fuerte la presencia y la reiteración. Aquí está López Obrador siempre dando conferencias de prensa y todo eso, y una señal de democracia. Es la primera vez que estoy por acá, pero ahí dice AMLO renuncia porque ya no nos alcanza para el pomo y la mota, es decir, que frente al Palacio de Gobierno hay alguien que le pide la renuncia. Recuerdo en Estados Unidos, al frente de la Casa Blanca, por ejemplo, hay igual gente opositora a los gobiernos norteamericanos y están con su choza, con su carpa, digamos, y con sus demandas de que renuncie el presidente. Entonces, eso es algo bueno. En algunos países de Latinoamérica no permiten ni entrar a la plaza principal a decir que renuncia o haya un cambio de políticas, así que se apunta un punto el gobierno mexicano con esta actitud. Pero bueno, hay que siempre pedir cambios de actitudes porque nada es perfecto, lo digo como alguien que mira a México desde afuera. Aunque hay que matizar y precisar esta cuestión acerca de lo que te llamó la atención. Sí. En este caso, este anuncio es a favor de la actual gestión, porque los dos personas que están ahí son los dos expresidentes que pertenecen a lo que se llama la derecha, los conservadores. Ahí está Fox, ¿no? Es Fox, y Felipe Calderón, el que sí declaró la guerra al narcotráfico. O sea, es una parodia, es una ironía. Una ironía, ¿no? bueno. Y dice, y porque ya no nos alcanza para el pomo, porque... ¿Qué es el pomo? Es el tequila, el bacardí. ¿Y la mota qué es? Es la marihuana. La marihuana. Entonces, bueno, obviamente para reír también. Hay una relación de que se le acusaba mucho que el expresidente pues tomaba mucho, y bueno, el presidente Fox pues, fumaba marihuana o siempre tiene una conexión con el narcotráfico y todo lo demás. Que me hablabas de Cortés, que los restos de Cortés están acá. ¿Quién era Cortés para empezar? Sí, están en aquella dirección, ya vamos a ir por aquella dirección donde estoy señalando. Están los restos de Hernán Cortés. Así nos cuentas un poco de esa conquista, porque también visto de lejos que un pequeño grupo de españoles conquiste a todo un imperio tiene sus anécdotas y sus cosas sangrientas también. Así es, desde la cámara voltea. Vamos a hacer un cambio de imagen. Amigos. Todo esto es en vivo, así que no está nada preparado. Aquí está Fidel, nuestro gran guía, nuestro colega de muchos años. Te seguimos escuchando. Bueno, ¿vamos caminando? Yo un ratito aquí quería explicarles algo. Lo que ustedes están viendo a mis espaldas, que es una carpa donde están llamando a la revocación de mandato. Esto es importante mencionarlo porque, por cierto, yo voy a participar como jurado de una mesa electoral. Es la primera ocasión que se está haciendo una revocación de mandato o que se está pidiendo, pero esto a iniciativa del presidente actual, eso es lo curioso, para que a futuro los que vengan como presidentes después de él también entreguen buenas obras, o si son muy cuestionados tengan la población la posibilidad de pedir su renuncia. Entonces eso es importante mencionar. Claro que sí, es que el pueblo no solamente tiene que ser utilizado entre comillas a la hora de depositar el voto, el pueblo tiene que cuestionar, tiene que cambiar autoridades, movilizarse, y es un derecho constitucional también, el derecho a la huelga, el derecho a las medidas de presión, pero en algunos países de Latinoamérica y de Europa y de Estados Unidos eso no se respeta ni se cumple.